¿Cómo están? Buenos días. Todavía nos estamos despertando. Pues bienvenidos a este segundo día del Congreso Nacional de Asociaciones. Y la verdad es que va a ser algo muy especial, algo de mucho valor que preparó aquí Areli, Maite y todo su equipo. Tengo el gusto de recibir a estos tres personajes que están impulsando la innovación en sus empresas, y no solo eso, sino en cualquier proyecto en el que están, pues tratan de impulsar eso. Entonces les voy a pedir a cada uno, por favor, obviamente darles la bienvenida, que pues pudieran presentarse así en 2 minutos un poquito su trayectoria y dónde están ahorita haciendo temas de innovación en sus organizaciones. Entonces empezamos por allá con Matías. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Matías Baena. Estoy en Easy, una empresa de telecomunicaciones, y mi rol es producto, formalmente hablando, producto y mercadotecnia, las dos cosas. Pero la verdad es de que me gusta presentarme como un emprendedor para vender el concepto de que en las organizaciones necesitamos saber, pues, que no somos empleados, sino que somos también emprendedores en favor de la creación de valor de nuestras organizaciones. Bueno, mi nombre es Jorge Trejo, yo estoy en Grupo Cuprum, tal vez algunos nos conozcan más por las escaleras, aunque realmente lo más conocido o lo más importante son los perfiles de aluminio para ventanas, puertas, que seguramente tienen en sus casas. Mi rol es un poco más en el tema de innovación de la estrategia, cómo engloba todo para generarle valor a la organización, y pues eso detona productos y otras cosas, ¿no? Gracias, Jorge. Muchas gracias. Muy bien, buenos días, yo soy Demetrios Trimpópulos, yo soy el director de Banregio Labs, el laboratorio de innovación de Banregio, una de las industrias más amadas, la banca. Todo el mundo nos encanta la banca, nos ha ido muy bien a todos con los bancos. Entonces esto es como habitar entre duendes y hadas, todo este tema de la innovación. Banregio Labs es un laboratorio que experimenta con tecnología, y tenemos 5 años trabajando con el laboratorio, con el tema de innovación. Y bueno, pues yo tengo 25 años en Banregio y he tenido la fortuna de ser parte del equipo fundador del banco. Entonces me ha tocado vivir todas las etapas de Banregio desde su nacimiento hasta el día de hoy. Muchas gracias a los tres, y quisiera ya entrar en detalle a las preguntas que son interesantes, y una que se va a repetir para los tres es cómo definir la innovación, ¿verdad? Siempre hay esta duda de qué es tal vez un cambio, una mejora, y qué sí es una innovación. Entonces, Demetrio, para empezar contigo, es cómo definir innovación, cómo tú la definirías y cómo la viven en Banregio. Claro. Mira, la innovación, vamos, en su definición básica, pues es introducir una novedad. Y si nos vamos a lo que significa la palabra, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho a lo largo de estos 5 años que hemos recorrido de una manera mucho más seria el tema de la innovación? Creo que lo que ha pasado en Banregio ha sido un proceso primero de irlo adoptando poco a poco, de ir entendiendo primero que la innovación empieza por una decisión en donde quieres hacer un cambio en tu vida. En el caso del banco. Yo lo asemejo mucho como cuando queremos hacer ejercicio. Primero empiezas por la decisión de querer estar más sano, y luego empiezas primero pues a caminar, y pues lo que empiezas a utilizar pues son los tenis que tienes y la ropa que tienes, y poco a poco empiezas a caminar tu primer cuadra, luego la segunda, y luego después tu primer K, y luego tu 5K, y empieza tu 10K, y cuando llegas a los 10K todavía no necesitas nada, o sea, necesitas la camisa que traías ahí con la que lavas el coche, necesitas los tenis que tenías, y la verdad es que no necesitas un coach ni no necesitas a nadie que te ayude a hacer eso, sino principalmente tomar la decisión de innovar, o principalmente la decisión de hacer ejercicio. Cuando ya vas a tu medio maratón, y cuando quieres pasar del medio maratón al maratón completo, ahí sí creo que ahí ya empiezan a necesitar ayuda, primero para que te empiecen a ayudar a perfeccionar tu técnica, a que te ayuden a entender a qué demonios te vas a enfrentar, cómo vas a luchar contigo mismo cuando estás ya en el kilómetro 30, 35, y ahí sí necesitas a alguien que te ayude, alguien que ya lo haya vivido. Antes no. Cuando estás en las primeras etapas necesitas empezar a experimentar y a interiorizar el tema de la innovación. Creo que ese es un valor muy importante. Cuando hablo, por ejemplo, de innovación, pongo un ejemplo muy sencillo donde no necesitamos tener tecnología de punta para poder hacer innovación. La innovación viene muchas veces por cosas muy sencillas, muy simples, y que no necesariamente tienen que ver con el tema de tecnología. Algo que yo he platicado, por ejemplo, es, ¿por qué yo uso tirantes? Yo uso tirantes, para mí eso es una innovación.
Y significa que es una innovación para mí porque al final del tiempo era algo que yo no utilizaba, es un elemento que estoy trayendo del pasado, pero sobre todo que me agrega valor a mí. ¿Por qué me agrega valor? Me agrega valor primero para poder entender por qué me agrega valor hay que entender el contexto. Y primero hay que entender que los gordos batallamos mucho para acomodarnos los pantalones. Si entendemos que los gordos batallamos para colocarnos los pantalones, entenderemos también que los cintos finalmente se nos esconde, que el cinto de alguna manera se nos rasga y que finalmente tener el pantalón en su lugar es un tema para nosotros los que estamos más gordos. Al traer ese elemento y que me está agregando valor a mí en este contexto en el que estoy, ahí puedo ya hablar de una innovación. Estoy hablando de algo que estoy trayendo, un elemento que tengo, que jamás había utilizado y que me empecé a atrever a utilizarlo y que al momento que lo utilizo me está aportando valor. Y me aporta valor precisamente en la medida que entiendo cuál es el contexto en el que estoy. Creo que son elementos que son importantes para poder definir la innovación y de alguna manera cómo de alguna manera pues, se ha ido adoptando este concepto, ¿verdad? Perfecto, gracias Demetrio. Jorge, misma pregunta, ¿cómo definir la innovación? Pero ahí en el segundo punto es, ¿qué hace Cuprum para mantener constantemente a la organización en un ambiente de innovación? Muy bien, mira, te voy a responder de cómo lo sentimos ahorita, cómo lo vivimos ahorita, porque si me hubieras hecho la misma pregunta tal vez hace un año, hace un par de años y demás, hemos ido migrando. Cuprum es una empresa principalmente manufacturera, fierros, fuerza y demás. Y comenzamos entendiendo la innovación como, bueno, vamos a crear productos, ¿no? Hagamos productos para nuestros distintos clientes y luego, pues, como comenta Demetrio, pues como que algo nos faltaba y luego pues le agregas una cosita y vas avanzando. En este momento creo que Cuprum lo puede definir como es un sistema de creación de valor para el cliente. Hemos pasado por varias etapas, como les comento, pero ahorita creo que es un sistema porque ya entendemos que hay procesos que te generan, con los que puedes crear, que hay herramientas, pero no solamente es vamos a ejecutar el proceso, también viene una parte cultural, una parte filosófica, partes de liderazgo, de un ecosistema que tiene que estar embebido en la organización para que puedas crear valor al cliente, ¿no? Y al momento que dices crear valor, como menciona también, pues viene una parte de creatividad, pero no nada más creatividad, sino creatividad para generar valor para nuestros clientes. En un momento también lo veíamos como, la innovación son procesos que nos pueden ayudar a ahorrar más, a que nuestros procesos sean muchísimo más eficientes. Sí está bien, siempre y cuando, digamos, hacemos la diferencia entre mejora continua e innovación un poquito. Si ese ahorro se queda dentro de la empresa, pues es más mejora continua, o sea, no nos hagamos onzos, ¿no? Pero si ese valor se lo podemos también transmitir y compartir a nuestros clientes, entonces sí estamos hablando más del tema de innovación, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para mantenerlo así? Pues la verdad es que es complejo, pero lo primero es ponerlo sobre la mesa. Si los líderes de la organización y nosotros como personas no metemos en nuestras conversaciones oye, ¿cómo hacemos las cosas diferentes? No mejores ni peores, sino diferentes. Si no lo podemos meter, y esto es algo que tratamos de hacer constantemente en Cuprum, que desde el liderazgo, oye, está bien esa solución, pero ¿qué podemos hacer diferente? Y es mantenerlo, hacer callo, pues, es como un entrenamiento, como mencionas, para el maratón no llegas de un día al otro, ¿no? Tienes que primero acostumbrarte a levantarte a las 5 de la mañana y ya luego te preocupas de cómo corres el kilómetro 30, ¿no? Gracias, Jorge. Matías, seguimos. ¿Cómo definirlo en tu experiencia y cómo ha sido el proceso de innovación en Easy? Bien, la innovación es creatividad aplicada en favor del cliente que genera valor para ambas partes. Desde luego tiene que generar valor para la organización. Yo quisiera agregar, han sido definiciones muy concretas, muy precisas. Yo quisiera agregar el hecho de que la innovación está sobrevalorada y subvaluada también. Y quiero mostrar este ejemplo de Starbucks. Y quiero aportar al panel el término de Open Innovation. No sé si alguien conoce el concepto de código abierto en el software. El software normalmente tienes que pagar por él y no puedes modificarlo. El open source es la posibilidad de que quien crea el software te lo pone y tú le sigues construyendo. La innovación ya no tiene nada que ver con nosotros tres. La innovación tiene que ver con la participación del cliente y su retroalimentación. Y suena como cliché,
Pero Starbucks, ustedes están empezando a ver algunas cifras, el Wi-Fi de Starbucks lo inventó un cliente. Son 150,000 ideas en los primeros 5 años de esta plataforma que se llama My Starbucks Idea. Salió en el 2008. El término Open Innovation se acuña en el 2003. Entonces tampoco hay que desmitificar la innovación en el hecho de que no es ciencia espacial. Es creatividad aplicada. Y entonces la subvaloración viene con la definición creatividad aplicada, porque hay que aplicarlo. Y les recomiendo ver el documental de Netflix de Inside Bill's Brain, que es dentro de la cabeza de Bill Gates. Él está buscando erradicar la polio, sin embargo, nada tiene que ver con la dosificación de vacunas, tiene que ver con modelos predictivos matemáticos de desplazamiento de la población, en donde está surgiendo la enfermedad, para poder ir a aplicarla, pero no tiene nada que ver con la aplicación propiamente. Y tiene que ver con gestión política, porque son países en guerra. A la hora de aplicar, te das cuenta que la estrategia y la creatividad son momentos muy pequeñitos en todo el proceso de innovación. Entonces, necesitamos como tomar valor, una vez definida la estrategia, una vez definida el modelo creativo, implementarlo. Ese es así como mi mensaje, mi aportación para la reflexión de todos ustedes. Lo de Bill Gates, pues, ojalá lo puedan ver y no es un spoiler, pero piensen, lo que quiero hacer es provocar el pensamiento de ustedes, decir, a mí se me ocurre algo y luego lo que tengo que hacer para llevarlo a la práctica no tiene que ver con la innovación aparentemente, pero lo es. Muy bien, entonces después de esta serie de preguntas, pues creo que hay puntos importantes, Demetrio, buscar estos elementos que aportan valor, Jorge con hacer un sistema de creación de valor, y creo que Matías en esta parte de la innovación abierta, ¿no? Cómo tal vez por ahí podemos encontrar inspiración para atraer a nuestras organizaciones. Me gustaría pasar a una serie ya de preguntas directas a cada uno y me gustaría que ustedes se pusieran en el lugar. Aquí tenemos a profesionales, a directivos de organizaciones. Imagínense que ustedes están hace algunos años, antes de que se involucraran tal vez en la innovación, ahí sentados, y pues ahora sí que sus respuestas las piensen para que pues los inspiren, los motiven a que salgan de este congreso y pongan manos a la obra en sus organizaciones. Entonces empiezo con Demetrio. ¿Cómo detectar oportunidades para la innovación? ¿Cómo detectar oportunidades? El viaje que empezamos hace 5 años con Banregio Labs, la verdad fue primero por una decisión de querer ver oportunidades que estaban pasando en el tema de tecnología financiera. Y sin más, dijimos, ¿sabes qué? Pues hay que hacer innovación. ¿En qué? Pues en todo hay que innovar. Cuando empezamos el laboratorio, la verdad es que ese primer año fue un año muy difícil desde el punto de vista de justificar que existía un área de innovación, porque lo que empezamos a hacer fue a poder aprender y a interiorizar de alguna manera cómo debía ser este proceso de innovación. Empezamos a identificar que había una metodología de trabajo que teníamos que hacer, que teníamos que crear modelos de formas de trabajo, metodología. Empezamos a entender primero que el banco estaba siendo muy reactivo, era un banco que de alguna manera reaccionaba a lo que estaba pasando en el mercado y no era un banco que estuviera proponiendo. Y entonces, justamente con este esfuerzo de Banregio Labs empezamos un proceso de transformación en el banco mucho más profundo, en donde volcamos todo este tema de innovación a hacer el banco una empresa mucho más abierta y colaborativa, tratamos temas de cultura, de innovación en cosas que no necesariamente tenían que ver con tecnología, y empezamos a construir también una metodología y una forma de trabajo para Banregio Labs. En ese proceso nosotros buscamos primero darle un sentido a la innovación, cómo podíamos empezar a fortalecer primero las fortalezas, valga la redundancia, trabajar primero en las fortalezas que tiene el banco y sobre eso construir innovación. Cuando uno trata de construir innovación sobre las debilidades es mucho más complejo, mucho más difícil que tú empieces a ver resultados. Cuando tú construyes una iniciativa de innovación sobre las fortalezas que tú tienes, potencias de alguna manera esa fortaleza y de alguna manera es mucho más visible y eso te anima a seguir creando y a seguir construyendo. Entonces, el primer año fue un año complejo. El segundo año era un año donde empezábamos a entender primero cómo conectar la innovación con un banco que de alguna manera había sido muy tradicional.
Entonces empezamos a entender cómo debíamos de trabajar en conjunto, cómo teníamos diferentes mandatos, las diferentes áreas y cómo empezamos a conectar todo esto. El tercer año fue un año padrísimo porque al final del tiempo producíamos muchos productos para el banco, generamos mucha innovación en el tema de tecnología. El tercer año fue un año espectacular. Y después del tercer año, que fue muy bueno, al final, después de la reflexión, decíamos, oye, mira, tenemos muchos labs, estamos haciendo muchas cosas de avanzada, de innovación, pero estamos dejando de lado a lo mejor cuestiones que están pasando en nuestro día a día. Hay que acercar todo esto. Y la verdad es que fue tal vez la mejor decisión para poder, de alguna manera, conjuntar el aprendizaje que habíamos tenido como laboratorio de innovación y cómo llevarlo al banco y cómo empezar a trabajar ahora sí con equipos, no solamente células multidisciplinarias, que creo que esa es una de las partes importantes. En este proceso de construcción nos dimos cuenta que ya no podíamos hacer los productos de la forma tradicional, sino que debíamos crear equipos que tuvieran diferentes mentalidades, una mentalidad más orientada hacia el tema de diseño, las humanidades, la parte técnica muy fuerte y la parte del negocio. A partir de esa triada empezamos a construir células y eso fue lo que hicimos en el proceso de esos primeros 3 años. El cuarto año dijimos, vamos a hacer células multidisciplinarias y multidepartamentales para que participe toda la organización y que todos finalmente estemos con el mismo mindset, con la misma idea de cómo deberíamos de construir innovación. Entonces, finalmente con el cuarto año, digamos que cerramos este círculo, entregando mucho más valor al banco con los aprendizajes que se habían tenido, y ya hablar de innovación en el banco ya no es algo extraño, ya no es algo que solamente sea parte de algunos iluminados que están por allá haciendo cosas extrañas dentro del banco, sino todo el banco está metido en este tema de innovación. Y ha sido un proceso de tiempo, ¿verdad? Es ese proceso que llevamos de estar iterando, fallando, haciendo cosas, dándonos cuenta y haciendo que finalmente esto forme parte ya de una siguiente iteración, hasta que llegamos a esto, interiorizarlo como algo ya propio de la organización. Perfecto. Jorge, tú hablabas mucho de los sistemas. ¿A quién se debe involucrar en los procesos de innovación? Fíjate que tiene que estar involucrada, como comenta Demetrio, una gran parte de la organización. Claro, hay key players clave que tienen que estar ahí. Una de ellas, las áreas de mercadotecnia, tienen que estar súper metidas, porque ellos te dan muchísimo el input de qué es lo que está necesitando tu cliente, si están haciendo bien su chamba, ¿no? Si no, pues te van a poder pasar folletitos y pues es una parte importante, pero no la más crítica para la innovación. Esa es una, y obviamente el liderazgo. Si el liderazgo de la organización no está dispuesto a 2 cosas, apostarle y el aceptar que pues no todo va a funcionar, porque no sé cuántas ideas les lleguen al día o en el año, y no sé de cuántas realmente funcionan, pero debe ser un porcentaje muy corto. En nuestro caso, por ejemplo, es lo mismo, lanzamos muchos proyectos, muchos productos al año y muchas cosas, pero pues no todos funcionan, ¿no? Y pues es ser resilientes como organización para saber que hay algunas apuestas, algunas inversiones que pues le apuestas con la intención y con toda la estructura para que funcione, pero también sabiendo que hay un riesgo porque es innovador, ¿no? Si no, pues sigue haciendo cositas chiquitas que sabes que no vas a tener problemas para fallar, ¿no? Tiene que estar involucrado eso, y una de las, pensando un poquito en tu pregunta sobre qué puedo recomendar a los profesionistas para ser más innovadores, yo creo que es bien fácil en tu speech. Tú mismo, cuando estés con tu equipo de trabajo o con tu jefe o demás, pues pregúntate qué puedo hacer diferente para el proyecto que estoy haciendo. No mejor, no peor, sino diferente. Empecemos por hacer las cosas diferentes. Y ya después puedes hacer otras cosas. Una de las que nos gusta, y soy muy partidario, es el involucrar estudiantes. Los estudiantes creo que es una manera rapidísima de sacudir todos tus procesos absolutamente. En una empresa te ponen una dinámica súper diferente, y siempre y cuando los dejes, ¿no? Si juntas estudiantes y los pones a sacar copias, pues no van a generar, ¿no? No, empoderarlos y que te sacuden y te hacen obligatoriamente pensar,
oye, sí tiene razón, ¿y por qué seguimos haciendo eso, no? Y eso le da una dinámica muy, muy rápido, sin tanta inversión ni nada a la organización, ¿no? Independientemente del tamaño. Perfecto, gracias. Matías, ¿cómo puedo fomentar la innovación en mi organización? Bien, fomentar. Somos una empresa de 30,000 empleados. Imagínate cómo lograr esa motivación. Si tu pregunta me reta mucho. Pero yo quiero poner sobre la mesa la invitación que se debe de hacer para encontrar no solamente promotores de aquellos procesos, ideas, creatividades en favor del cliente, sino también identificar los inhibidores. Es decir, ¿qué me está bloqueando? ¿Qué me podría impedir? Porque muchas veces estamos muy motivados a hacer las cosas mejor y eso está bien. Nosotros promovemos, respondiendo muy puntualmente, nosotros promovemos a través de una plataforma similar a My Starbucks Idea, por cierto, pero privada, de la compañía SAP, esta grandota, porque tiene que tener estructura y para que la gente de 30,000 se entusiasme, pues hay premios y todo, ¿eh? O sea, al final del camino sí generamos estas dinámicas pues digamos, de activación. Pero, por ejemplo, me refiero, y les pongo en un caso nuestro, a los inhibidores. En economía hay un término que se llaman los incentivos perversos. Entonces, imagínate que nosotros tenemos en la ciudad de Monterrey pues como 6,000 visitas al día a los hogares, entre instalación, reparación, cambios de domicilio. La instalación se tiene un incentivo para cuadrillas externas subcontratadas en ocasiones, no nos damos abasto, y se les paga por instalación concluida. Bueno, el incentivo perverso en ocasiones puede ser que cuando llega la cuadrilla se encuentra que el tabas y como el que deriva los cables hacia las casas está saturado. Pues desconectan uno y conectan el de la instalación y cobran, porque el cliente dice ya me instaló. Entonces, dices, ¿dónde está la innovación? Pues encuentra los inhibidores. O sea, ¿qué te está impidiendo avanzar en la implementación de tu innovación? Porque tienes que atacarlo. Y tienes que motivar a decir, esto está pasando. Entonces, necesitamos llevar un control estadístico. El tema también es, a la gente, para promover la innovación, le tienes que dar datos. Y le tienes que decir, mira, las desconexiones forzosas de gente que está buscando una comisión por instalar son de este volumen en estas zonas, en estas ciudades, en estas zonas. Y provocas la innovación, pero tienes que dar datos. Entonces el tema y la invitación es a tener medición en todo. Porque no puedes andar nada más con procesos creativos en el sentido, y lo digo así porque a veces hasta se denosta un poquito si la creatividad como una ocurrencia. Pues es una ocurrencia cuando tienes un problema súper puntual, pero necesitas identificarlo. Y para eso se necesita un sistema de indicadores en todo, exhaustivos. Te puedo decir la correlación que hay en las cancelaciones al desplazamiento de la gente para ir a pagar. La gente que se desplaza más de 10 kilómetros, pues nos va a cancelar, pues pone un cajero automático de pago cerca de su casa. Tienes que tener los datos. Esa correlación, pues a nadie se le ocurre, pero hay que ponerla en la mesa, ¿verdad? Voy a conectar estas respuestas que nos dieron para poder profundizar, porque estamos ante organizaciones que tienen ciertas características, personal no es ni comparado con ninguna de estas tres grandes empresas que están aquí con nosotros. Hay un consejo normalmente que hay que ir y pues tratar de vender estas ideas y convencerlos, y también pues está esta parte de que pues siempre se ha hecho así, ¿verdad? Es difícil a veces cambiar cuando son organizaciones que ya tienen un cierto tiempo de trabajar de una cierta manera y que cualquier cambio puede implicar recursos y riesgo, como mencionaba Jorge, pues también del fracaso. Entonces, con estas características, poco personal, un consejo que no necesariamente tiene en el tema en específico en el que están viendo una visión de negocio, sino tal vez de apoyo, de generar membresía, de tener impacto en cierta comunidad. Y ahora empezar contigo, Matías. ¿Cómo trabajar esta data? ¿Cómo detectar los inhibidores cuando tienes estas restricciones, por ejemplo, de personal?
A ver, también me gusta mucho así meterle estructura a las cosas, incluso en mis respuestas. Este, quiero traer a la mesa la importancia de tener bien enunciado la propuesta de valor. Porque, digo, yo podría hacer una encuesta y la verdad es que no va a salir la propuesta de valor de Easy. Pero la propuesta de valor de Easy es fácil y sin sorpresas. En su momento fue el eslogan. Estamos prometiendo que esto va a ser fácil y sin sorpresas. Imagínate qué poderoso es. Entonces, y ahí vienen los datos, ¿verdad? Mauricio, dado que quiero hacerle la vida fácil al cliente y que lo que le prometí luego no le sorprenda, es decir, la factura, nosotros decimos, te va a costar 400 pesos. Bueno, 400 es un número así grandote. No hay cargos adicionales, no hay llamadas extras, son ilimitadas. Entonces, si la propuesta de valor está bien enunciada, también puedes generar data. Puedes generar datos y puedes hacer minería de datos para poder entender dónde están estas variables de cara a mantener la propuesta de valor. Y la cultura organizacional se encausa más fácilmente. A nadie escuchas al interior de la organización, fáciles y sorpresas. Pues no, somos mexicanos y somos bromistas. Pues no estamos haciendo todo el tiempo hablando de la propuesta de valor, pero la gente la tenemos pues incorporada en nuestro actuar. Y eso es lo que hay que hacer, o sea, la propuesta hay que incorporarla, o sea, meterla al cuerpo, a tu operación, a tus procesos, a la manera como te conduces, de cara al cliente siempre, ¿verdad? Mi invitación al final es enunciar muy bien la propuesta de valor. Gracias. Jorge, decías, bueno, puedes hacer pequeños cambios, pero lo interesante es esos retos complicados que pues hay un alto riesgo también de fracaso. ¿Cómo ir a un consejo y proponerles que, mira, hay este problema, queremos ser innovadores, pero también existe la posibilidad de que el recurso que vamos a utilizar para eso, pues si fracasa, no sirvió necesariamente para resolver la problemática? ¿Qué piensas? ¿Cómo vender esa idea? Fíjate que coincido mucho con Matías en una cosa, el tema de value proposition, de la propuesta de valor, independientemente del tamaño de tu organización o inclusive si tú sigues un departamento dentro de una organización gigantesca, tú puedes tener la propuesta de valor de tu departamento y Correcto. construirla. Correcto. Y sobre eso basar tus decisiones. Ahora, ¿cómo vas a un consejo? Pues mira, mi experiencia me dice que si llegas así, tengo este proyecto y me va a costar, déjenme decir, $1,000,000 y pues hay un 70% de probabilidades de que fracase, la respuesta siempre es no. Porque antes tienes una infinidad de otros proyectos que probablemente pues, no tienen tanto riesgo. La solución principal es también el no entender que la innovación falla, pero que no toda la organización es innovación. También hay que hacer otras cosas. Entonces, tienes que tener un portafolio balanceado de tus proyectos. Más que llegar con el consejo de administración a decirle, oye, tengo este proyecto puntual. Creo que es más poderoso decirle, mira, tengo este conjunto, este portafolio de proyectos que valen tanto, de los cuales 70% prácticamente son sin riesgo y son incrementales. Y 20%, pues hay 2, 3, pero no creo que haya, o sea, es de meterle pulmón, pero no va a haber sorpresas. Pero el 10%, ese sí va a ser pues una apuesta, ¿no? Y requiere tanto. Nuestra experiencia es de estructurarlo así, de poder llegar de esa forma. El consejo mide todo el panorama, no nada más un proyecto, porque lo tienes que ver como tu portafolio y el porcentaje de bateo de tu portafolio, porque si lo ves por proyecto está muerto, porque le vas a pegar a uno y uno sí te va a salir y, pues échate el otro y el siguiente te va a fracasar, porque estamos hablando de innovación, no estamos hablando de mejora continua donde tienes muy bien ponderados los riesgos, ¿no? Mi recomendación sería esa, veámoslo como un portafolio, aunque si tienes 10 proyectos, pues 7 son seguros, 2 son ahí, pues yo creo que sí me salen si le pongo ganas, y uno es, pues igual y no va a jalar, pero si jala, ese tiene que tener un gran retorno, porque ese es el gancho. Y la única forma en la que vas a saber que tiene un gran retorno es si lo enlazaste a la propuesta de valor que esté enlazada a las necesidades del cliente, ¿no? Entonces yo coincido mucho con Matías. Value Proposition, es súper fácil hacerlo, no necesitas ni consultores ni nada, bajas el libro y ahí viene todo lo que tienes que hacer y te da unas herramientas súper poderosas para estructurar el portafolio de proyectos que tienes que hacer, ¿no? Gracias.
Demetrio, hablabas tú de cómo en Banregio han ido, por así decirlo, de menos a más involucrando a la organización para que esté alineada y que viva el tema de innovación. ¿Cómo generar eso en una organización más pequeña? ¿Cómo ir creando esta cultura de innovación? Creo que incluso debe ser más sencillo porque el mover la cantidad de personas, yo siempre he dicho que lo más importante aquí es alinear las voluntades. Y alinear las voluntades de un grupo de personas numeroso finalmente será cada vez mucho más complejo. Y siempre, yo recuerdo muy bien la época cuando empezamos Banregio. Banregio pareciera ser que empezó siendo grande. Pues no, Banregio éramos un banco de 50 personas, 5 mesas de estas. Y eso era todo Banregio en la primera posada del banco. O sea, en diciembre del 94 teníamos 5 mesas de estas y ese era todo Banregio, incluyendo cajas y al contador y a sistemas y a recursos humanos y el director del banco y todo el banco éramos 5 mesas. Entonces, pues éramos un equipo pequeño y claramente cuando tienes un equipo pequeño es mucho más fácil coordinar las decisiones, todo el mundo se conoce, existe una camaradería distinta a cuando el banco ya finalmente crece, pasa por ese proceso y finalmente va siendo una organización más compleja. Cuando es una organización más compleja, tratas de empezar a evitar el caos metiendo controles. Y metiendo controles significa matar la creatividad. De alguna manera premias el que se siga el proceso y de alguna manera ya no estás premiando el que la persona sea creativa y que de alguna manera haga las cosas. ¿Qué pasa nosotros? Después de 20 años hicimos una reflexión y decimos vamos a romper con eso y vamos a regresar al origen. ¿Cómo éramos en Banregio en el 94? ¿Cuáles eran esos valores que nos acompañaban? La frugalidad, el ser creativo, el ser aventado, el ser arriesgado y empezar a intentar cosas. Y eso es lo que hemos vivido en estos últimos 5 años. Retomar de alguna manera esos valores que teníamos al origen y quitarle un poco esa camisa de fuerza que le fuimos poniendo a lo largo de 20 años. Camisa de fuerza que fue necesaria. No estoy diciendo que eso sea malo. Fue necesario para poder mantener una operación estable y para ser un banco muy exitoso. Un banco que ha crecido 20% anual compuesto por 25 años seguidos. Entonces, al banco le había ido muy bien. Pero ¿cuál es esa reflexión que hacemos después de 20 años? Las capacidades que tenemos hoy no necesariamente son las capacidades que nos van a poder seguir haciendo relevantes para nuestros clientes en los siguientes 5 o 10 años. El negocio que estamos haciendo hoy no necesariamente será el negocio que va a estar vigente dentro de 5 o 10 años. Entonces, más que productos y servicios, con lo que estamos haciendo con el tema de innovación, estamos construyendo capacidades. Esa capacidad que te permita que ante un futuro incierto tengas la forma de cómo puedas adaptarte y cómo te puedas mover. Creo que es uno de los grandes aprendizajes de la innovación y creo que esos son los importantes de una organización más pequeña, que te centres no tanto en construir productos, sino en construir capacidades que te permitan mantener esa agilidad a lo largo del tiempo, la capacidad para poder ser sensible a las necesidades que tienen tus clientes. Yo creo mucho más en una entrevista en profundidad llevada a cabo por alguien que tenga skills de psicología, de antropología, de sociología, de alguna manera esos conocimientos que normalmente no estaban cercanos a la banca. Creo más en una entrevista en profundidad con un cliente que en un focus group o en una encuesta que está haciendo, un estudio cualitativo o cuantitativo. Creo más en esa conversación que te puede dar de alguna manera insights sobre lo que el cliente necesita y donde te quedes no solo con lo que te verbaliza el cliente y lo que te dice, sino lo que te quiso decir, cuál es el problema que quiere verdaderamente resolver, y ahí encuentras mucha riqueza para poder apuntalar cuál es la estrategia que vas a seguir para poder satisfacer sus necesidades y cómo eso lo alineas con la estrategia que tiene el banco, con las necesidades que tiene el cliente y al final lo que llevas el consejo es a venderle el proyecto. Al consejo poco le importa si hay un área de innovación o no, si está el Banregio Labs o no. Banregio Labs tiene que estar inmerso en los proyectos o en las áreas de transformación tiene que estar inmerso en los proyectos. Lo que importa el consejo es el proyecto. ¿Cómo le haces para que ese proyecto le agregue valor al cliente, evidentemente, y a la organización? Que al final de cuentas es lo que velamos nosotros, por darle valor precisamente a todas las personas. Perfecto. Así que no hay pretexto, ya hablaron de cómo sí se puede en organizaciones pequeñas. Y ahora voy a empezar con otra ronda de preguntas y ahora con Matías. En tu experiencia en ISI, ¿cuál ha sido el principal reto de innovar? Fíjate que el contexto hay que entenderlo también.
el Grupo Televisa se decide ser un telco pues hace 20 años también. Y lo hace a través de adquisiciones de cableras locales a nivel nacional. Entonces el reto pues es un reto de fusiones y adquisiciones de culturas, de personas, de procesos, de plataformas tecnológicas, de estado de conservación o deterioro de las redes. Es un tema multivariable, multifactorial. Y a mí me parece que el reto a compartir, entendiendo este concepto, o este contexto, perdón, pues es poder poner foco en la estrategia. O sea, no hay peor estrategia que la que no se implementa. Y una vez que tomamos una decisión valiente, porque las decisiones son valientes, si no, pues no son decisiones, ¿verdad? Nada más son elecciones. No vas a tomar una decisión, en este caso decir, bueno, pues son llamadas ilimitadas, imagínate esa decisión. O sea, dejar de cobrar las llamadas en exceso. ¿Qué hacen los números por hogar? Pues mi madre, una señora mayor, viviendo solita, gastaba 1,200 pesos, ¿no?, en telecomunicaciones, y ahora paga 400. Pues esos 800 multiplicados por 12 meses en el año le hacía virtualmente un mes de vida. Bueno, la compañía deja ese dinero sobre la mesa. Es una decisión valiente, a cambio de un volumen de mercado, desde luego. Es decir, dejas esos 800 por hogar, por mes, y multiplicas por más hogares. Pues sí, nada más que, ¿cuál es el foco? Y entonces determinar, el reto para poder hacer eso es, tienes que saber decir no a muchas cosas. Yo me acuerdo porque yo arranqué en esta empresa cuando era una coinversión 50% multimedia, 50% Televisa en lo que era Cablevisión. Yo traía un proyecto por lanzar al mercado, fenomenal, de cómo cambiar un negocio, una línea de negocio, una línea de ingreso. Y le dijeron que no, y yo contento. O sea, necesitas tener el estómago para decir que no y el estómago para soportarlo, porque además me aplaudieron y me dijeron cosas muy bonitas antes de meterlo al cajón a la congeladora. Entonces, sí, después de poner cara de what, y de que se te quiebra el estómago, tienes que entender que hay que decirle que no a muchas cosas. Ese es así como el reto. Porque luego, conectando con lo que dije del contexto, es, bueno, pues hay un sistema viejo que nadie le va a poner servicio y con el riesgo de afectar clientes. O sea, es el tema. Hay clichés que suenan muy bonitos, ¿no? Todo en favor del cliente y sí. Por eso, pero el cliché, la implicación del cliché es que le tienes que dar mantenimiento a ese sistema, pero ese sistema va a morir. Ah, no, entonces no tienes que darle mantenimiento, tienes que migrar a los clientes. No es que migrar a los clientes mientras están haciendo llamadas, las migraciones, sabemos todos que son dolores de cabeza que pueden tomar años en generarse. Entonces la decisión es, migra a los clientes, ya no le des mantenimiento a los sistemas existentes. Es una decisión valiente. Pero hay que adherirse a la decisión, implementar la estrategia, y ya termino, porque no hay peor estrategia que la que no se implementa. Gracias, Matías. Jorge, algo que también, de alguna manera reiteradamente lo han mencionado los tres, son los equipos. ¿Cómo gestionar un equipo para implementar la innovación? Fíjate, en Cuprum partimos, y una vez más hemos ido avanzando. Si me hubieras dicho hace 2 años, seguramente te hubiera respondido distinto. Te respondo con la actualidad ahorita y en un año nos vemos y a ver qué te invento. Empezamos con el tema de innovación y sí, vamos a hacer innovación y un departamento y equipo multidisciplinario y todo. Y pues sí, tienes algunos éxitos, pero topa. Lo que hemos aprendido son principalmente, me gustaría decirlo, 3 cosas en cuanto a los equipos. Una, no es tanto un equipo multidisciplinario, porque cuando decimos multidisciplinario pensamos, no, pues mete uno de contabilidad y mete uno de operaciones y mete uno de marketing y que ese sea el equipo y dale. Hemos migrado un poco más en los proyectos de innovación a que sean equipos multiexperienciales. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una persona de contabilidad, puedes tener un equipo de contabilidad innovador. ¿Por qué? Porque uno tiene una experiencia donde pues, se graduó de una buena universidad, tiene buenas tablas de tal y su experiencia de vida ha sido una. Pero puedes tener también una persona en el mismo rango, en la misma posición que su experiencia de vida ha sido distinta.
Entonces, lo más importante es que tengas un equipo multiexperiencial, porque lo que te va a generar la innovación o la va a fomentar en ese equipo no es tanto las posiciones que tengan, sino la experiencia que traigas, el bagaje que traigas, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hemos migrado es que más que equipos multidisciplinarios, hacemos equipos multiexperienciales, de distintas edades y distintos backgrounds, pero más que nada entendiendo que al equipo como persona, no como un checklist que hay que dar, ¿no? Esa es la primera. La segunda es que hemos entendido que pues, no todos somos buenos para todo. Entonces, lo que hemos hecho es que, por ejemplo, en estos equipos de innovación, dividimos. Tenemos un equipo inicial, que es el que se encarga y que corre, por ejemplo, todo design thinking, creativo, que genera ideas y promueve y propone tres y hace prototipos y genera algo muy padre. Pero usualmente las personas muy creativas es muy complicado que ese mismo equipo pueda ejecutar, como dice Matías, ¿no? Porque pues, está padre las ideas, pero si no las ejecutas no valen para nada, ¿no? Entonces, usualmente lo que hacemos, la segunda cosa que aprendimos, ya tienes el equipo multidisciplinar, multiexperiencial. La segunda cosa es que necesitas dividir por cualidades. Oye, primero entra un equipo creativo que te va a generar ideas y soluciones fantásticas y que las va a probar hasta un cierto punto, pero ya para desplegarlas necesitas un gran equipo de ejecutores que sepan cómo llevar el proyecto, que sepan cómo aterrizarlo, etc., etc. Y ese es el flujo interesante que tienes que asegurar, cómo pasas de los creativos. Es la segunda gran cosa que hemos aprendido. La tercera gran cosa es que todos somos creativos, pero decimos que no somos creativos. Si preguntara aquí a la sala que levantaran la mano quién es creativo, seguramente pocos la levantarían, pero en el momento en el que tuviéramos que destapar alguna cerveza o alguna botella de vino sin destapador, no hombre, la creatividad abunda, ¿no? Y que el zapato y que el ojo. Entonces todos somos creativos en distintos contextos y tenemos que entender ese contexto para hacerlo, ¿no? Muy bien, gracias Jorge. Demetrio, para ti es algo que de alguna manera tal vez lo has comentado, pero así en tal vez temas puntuales, ¿qué es necesario para una buena estrategia de innovación? No ser soberbio. Yo creo que la soberbia mata más que la competencia. Yo creo que primero hay que rodearse y hacerse un equipo que esté pensando y que esté enfocado en resolver y en construir soluciones que sean cada vez más relevantes para nuestros clientes. Cuando empieza a adquirir también ese talento y se enfoca ese talento en las fortalezas, y esas fortalezas que tiene la organización, las apuntalas con proyectos que están orientados justamente a mejorar la experiencia que tienen tus clientes contigo, con tus servicios, es mucho más fácil que llegues al consejo y que llegues a vender de alguna manera esos proyectos que le van a dar ese valor a la organización y que van a hacer que la organización finalmente se vea como alguien que va a mantener su relevancia en la vida de las personas de forma permanente. Creo yo que se apuntalar en las fortalezas, creo que juntar ese talento, creo que rodearse de equipo que conozca muy bien en dónde está parado y que tenga el contexto adecuado para poder construir el conocimiento y ese contexto adecuado. Me pasa muy seguido voy a hacer un paréntesis, que a mí, por ejemplo, el tema de los hackatones a mí no me va muy bien. Lo hemos intentado hacer cuando juntamos a lo mejor equipo o personas que buscan resolver problemas financieros o de la banca, se quedan mucho en la superficie, en los productos que tú alcanzas a ver como cliente y no entras en profundidad a conocer las reales problemáticas que tenemos en el sistema financiero, y esa falta de contexto a veces te hace que no tengas a lo mejor la visión para poder resolver. La capacidad la tenemos, pero la visión para poder resolver problemas estructurales dentro del sistema financiero. Cierro paréntesis. Todo eso, al final de cuentas, te digo, ese talento apuntalado con los proyectos, en las fortalezas que tiene la organización, que estén orientados a
entender bien esas necesidades que tienen los clientes y que logre mantener esa relevancia en la vida cotidiana de nuestros clientes, ahí creo que podemos fundamentar una estrategia de innovación en la organización de una forma más adecuada. Perfecto, y vamos a la última pregunta. Creo que ha sido oro molido todo lo que hemos recibido esta mañana y tiene que ver con cómo todos los que estamos aquí nos podemos volver profesionales, que implementemos y que seamos innovadores y que implementemos la innovación, porque si recojo estas respuestas que ustedes han dado, creo que por un lado está la creatividad, la innovación, pero por otro la capacidad de poder implementar. Entonces, ¿qué les recomendarían? ¿Se vale tips? ¿Se vale, oye, una película, un libro, verdad? Ahora sí, lo que puedan salir de aquí a empezar a consumir para pues, generar las habilidades y herramientas para impulsar organizaciones más innovadoras. Entonces, ahora sí, ¿quién quiere empezar? Por acá, Demetrio, Jorge, Matías. Jorge no ha empezado nunca. Muy bien, ahí está, Jorge. Yo me sacrifico. Te voluntariaron. Voluntariamente la dedocracia siempre funciona. Mira, yo digo, hay muchas cosas que se pueden recomendar y demás. La principal sería pues, que se animen. Lo peor que puede pasar es que fallen y no pasa nada. Pues hay que intentarlo de nuevo, ¿no? En Design Thinking hay varios, a mí me gusta mucho la filosofía Design Thinking, pero hay 10 principios que pueden leer, son gratuitos y todo, luego se los comparto completos, pero uno que me gusta mucho es que rápido es mejor que perfecto. O sea, si te animas a hacer algo, y lo peor que puede pasar es que falles, y lo haces rápido aunque no sea perfecto, pues ya hiciste un proceso rápido de iteración y ya te diste cuenta en qué la regaste, pero síguelo haciendo rápido. Rápido es mejor que perfecto y anímate. Como quiera vas a fallar en algo, pues mejor detónalo tú y aprende y detónalo y sigue generando, porque pues, el camino de la innovación tiene fallo, tiene fallo. Gracias, Jorge. ¿Quién dice Demetrio yo? nunca ha sido segundo. ¿Quieres cerrar, Matías? ¿Ya vimos? No, mira, creo que hay que buscar inspiración. Yo creo que esto es importante. Hay que buscar inspiración. Y esa inspiración la puedes encontrar en muchos lugares, en muchos espacios. La curiosidad, la resiliencia, las ganas de aprender, de seguir entendiendo y profundizando en los contextos en donde te mueves. Esa curiosidad por aprender. Creo que al final de cuentas son herramientas que te ayudan a detonar de alguna manera inquietudes y esas inquietudes te llevan a ejecutar de alguna manera algunas acciones que tienes que ir probando. Es como, igual, vuelvo a repetir el tema del ejercicio. Si tú quieres hacer algo de forma repetida, hay que mimetizar ese movimiento y hay que mimetizar la innovación, hay que construir y hay que dar un paso y hay que dar otro. O sea, ese tema de hacer cosas distintas a lo que estoy haciendo empieza por esa curiosidad, por entender por qué las cosas las estoy haciendo como las estoy haciendo. Y empezar a cuestionar cada una de estas pequeñas acciones que hacemos y que de alguna manera, al cuestionarlas, podemos ponerlas en perspectiva y entender si eso que estamos haciendo es lo más adecuado o no es lo más adecuado. Sin duda, prepararse. Un buen libro de entrada es el de Peter Thiel, cofundador de PayPal, que se llama De 0 a 1. Ese libro es un libro muy didáctico, de alguna manera, cómo empiezas a dar el paso, que ese es el paso más importante, de que una organización la puedes llevar de 0 a 1, o sea, de no existir a existir. Después la puedes llevar de 1 a 100, pero el paso del 0 a 1 es el más importante. Ese libro yo creo que eso es muy importante como de entrada para poder entender cómo puedes llegar a ser organizaciones que después puedan escalar. Y ese puede servir a lo mejor como inspiración para poder ir desarrollando algún modelo de los que ustedes están construyendo y que de alguna manera esto pueda de alguna manera crecer de una manera importante en el futuro. Gracias, Demetrio. Sí. Matías. Bueno, yo quisiera, lo que comentabas del principio de Design Thinking, compartirles un pensamiento que tiene el fundador de LinkedIn, que ahora escuché que van a hacer su perfil y tal. Él dice que si no te sientes avergonzado por el producto que lanzaste, es que lo lanzaste demasiado tarde. O sea, es mejor hacerlo que quererlo conservar hasta que esté perfecto. No va a salir. Tiene que salir al mercado. Tiene que ser una decisión valiente también. Ahora, en cuanto a las recomendaciones, es bien importante la palabra colaboración. Esa es la clave
de las redes 2.0 y 3 y 4. La colaboración es lo que vino a ser distinto. Primero, los medios eran unidireccionales. Tú escuchas o lees o ves la tele. Después fueron interactivos, respondes, ¿verdad? Y ahora son colaborativos. Entonces, mi invitación es entender cómo podemos colaborar incluso entre las organizaciones. A veces no hay que hacerlo todo en casa, sino pensar cómo podemos colaborar. Se van a sorprender de lo dispuesto que estamos las personas y las organizaciones a generar colaboración. Una más, así como hablé de innovación abierta, es bien importante entender que el liderazgo tiene que ser un liderazgo abierto. Necesitamos ser humildes, renunciar al ego, abrir las puertas, pues digamos, de nuestra agenda o de nuestra oficina, los que tienen, pero el liderazgo es abierto, tiene que ser transparente y tienes con ello que reconocer que te equivocas, que a veces estás irascible o te pasó la mano, pero tienes que mostrarte abierto a la colaboración y a la propuesta de valor de las demás personas, a la creatividad. De otra manera es muy difícil. O sea, mi invitación es a transformar el liderazgo y reflexionar cómo podemos promover la colaboración en la transformación que yo como líder de las organizaciones. Y por último, decídanse hacer el mejor del mundo. Les voy a poner un ejemplo muy rápido, pero me tocó entrevistar en este formato, en un evento que hicimos para nuestros clientes, a un hombre que se llama Tom Peters, ya un decano de la estrategia. Y en esta recomendación, que yo le decía, bueno, ¿cómo puede la pyme mexicana ser sobresaliente? Dice, pues decidiéndose ser el mejor del mundo. Y él decía que venía de Nueva Zelanda de darle asesoría a una empresa que hace anclas de barcos, y que tiene nada más 50 años y es la mejor del mundo. Entonces, pareciera ser que la navegación, que no sé quién empezó, pero me imagino que los fenicios o no sé quién, hace miles y miles de años, 50 años es muy poquito y nadie puede ser el número 1 del mundo en ello. Bueno, pues hay una compañía de Nueva Zelanda que es el número. No sé de qué se trate, ¿verdad? De qué tipo de anclaje, supongo que para buques y cosas por el estilo. Pero hay que ser el número 1 en todo. Entonces, yo conectando con ustedes, les digo que orgullosamente fui 15 años consejero de Unidos, y tienes que ser el mejor. Si haces un campamento de verano, pues tienes que ser el mejor del mundo recibiendo a los chicos, con sonrisas, con eficiencia en la logística. Tienes que ser del mundo en cada proceso, tú lo comentabas, Jorge. Soy consejero de ese líder. Ese líder tiene una beca. Pues es la mejor de México. ¿Cómo puede ser la mejor de México? Pues es que dar una beca no es suficiente, hay que hacer mentoría. Entonces somos una beca que da mentoría, los chicos tienen que ir a mentoría una vez al mes, todos los meses. Y es una beca que promueve el liderazgo de transformación. Entonces es gente que se inserta necesaria y forzosamente, si lo quieren ver así, en labor social. Bueno, pues nos decidimos hacer la mejor beca, hoy tiene 15 años, y Salvador Alba, el presidente del Tecnológico Monterrey, era consejero de Unidos, sigue siendo, antes de ser presidente del TEC. Bueno, pues la beca Líderes del Mañana del Tecnológico nace inspirada en la de ese líder, y en su momento se consideró que ese líder lo operara. Lo opera el Tecnológico, no pasa nada. Pero se puede ser la mejor beca. ¿Qué hacen ustedes? ¿Es recibir los chicos a un campamento? Pues la mejor logística. La mejor. No pasa nada. Hay que ser humildes, pero también hay que ser ambiciosos. Y la ambición tiene una connotación muy positiva y otra negativa. Pero ¿cuál es tu ambición? Yo ahora sí prometo que es el último, enfoque. Enfócate a tu ambición y a decir no a muchas cosas, a la política corporativa, y le dicen el bullshit corporativo, y la grilla. Trabajas todos los días para hacer valer tu propuesta de valor y tu ambición organizacional y hacer la mejor logística de recepción de chicos en discapacidad, ahora que bajan en sillas de ruedas. La mejor. Se puede. Muy bien. Voy a recapitular. Matías, decidirse a ser los mejores en el mundo en lo que hagamos. Jorge, el rápido es mejor que perfecto. Y Demetrio, pues inspirarse a través de la curiosidad por aprender y entender. Les pediría un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Gracias. Gracias. Muy bien.
Nos quedan algunos minutos por si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Por acá. Sí, creo que, no sé si hay un micro por ahí ya va a llegar. Buenos días. Muchísimas gracias por toda su participación, de verdad, y los consejos y las recomendaciones. Pero yo quiero preguntarles, sinceramente, si ustedes están informados en sus instituciones. Creo que Matías trabaja también apoya instituciones o empresas sociales o filantrópicas. ¿Ustedes como directivos están enterados de sus fundaciones o de los apoyos que hacen sus instituciones? Es decir, ¿saben a quiénes están apoyando? Yo vengo de una asociación civil, de una empresa social que se llama Casa de Beneficencia de Torreón y que tiene 102 años de existencia, pero que tiene muchos retos de innovación porque pues, las cosas se hacían de cierta manera y ahora se tienen que hacer de diferente manera. Cuando una persona llega con ustedes o con las personas que están encargadas de esa área, ¿qué les impacta de la propuesta de valor? O sea, ¿cómo puedo, hablando de, muchas personas nos dicen que las casas hogar son asistenciales, ¿verdad? Y que nada más que nuestros clientes son niños y a veces tenemos inhibidores, empezando por el gobierno, que impiden que hagamos bien nuestro trabajo. Pero quiero, aunque sea una característica, que me digan qué les impacta cuando llega alguien. Si es que hay algo que les impacte, supongo que sí, porque si pertenece Matías a ser líder o Demetrio a la Fundación de Asociaciones de Banqueros de México, etcétera. Pero algo que nos llevemos las asociaciones filantrópicas que estamos aquí, que ese plus que necesitan para que nuestras propuestas les impacten. Gracias. No sé quién quiera tomar. Mira, Matías. sí, ¿tu nombre, perdón? Lo olvidé. Soy María Gloria de Siller, para servirles. Gracias, María Gloria. Mira, yo lo que les invitaría también es a tratar de conectarse con organizaciones para quienes el discurso de la organización sea empático con el de ustedes. Y me explico a lo mejor con un ejemplo quizá bobo, pero quiero que sea muy, muy real. FEMSA pues es el embotellador número 1 de Latinoamérica y es evidente, o bobo, pues que su recurso número 1 es el agua. Entonces, FEMSA va a tener mayor oído o va a prestar mayor oído, va a generar mayor empatía con organizaciones que le ayuden a cuidar el agua. Una casa hogar, no lo tomó a la ligera lo que acabas de decir, pero quizá empatiza más con una empresa que hace colchones. No lo sé, pero tú necesitas colchones. Si eres una casa hogar, tienes camas. De verdad no quiero sobresimplificar. Lo que sí quiero provocar es que la reflexión en ustedes es de que ustedes se acerquen a organizaciones con mayor foco, casi como si fuera una prospección de ventas, ¿verdad? No le voy a vender nada más a FEMSA porque quizá no empatizo con ellos. Después de lo evidente, que es decir, si tú ya haces una investigación, estás clara que FEMSA dona casas hogares, pues tienes que tocar esa puerta. Pero como cada vez es más difícil, pues tratemos de generar esa empatía, ¿no? Sí, si gusta. Sí, adelante, adelante. Yo creo que también, y tú lo sabes seguramente mejor que nosotros, es un área de oportunidad para todas las organizaciones privadas el involucrarnos más y hacernos conscientes de que nuestro impacto no solamente es económico, sino también tenemos responsabilidades con la sociedad. Es un área de oportunidad y creo que coincido mucho con Matías. Creo que mientras más amalgamemos tanto las posturas de las asociaciones civiles que hacen una súper labor en algo que usualmente es desatendida por la iniciativa privada, pero nos estamos haciendo más caros, y la iniciativa privada también entiende a las asociaciones civiles el rol que en la sociedad desempeñan. Mientras más los podamos amalgamar con esas propuestas de valor, creo que va a ser mucho más sencillo que haya ese link, ¿no? Claro, tratamos de apoyar a algunas asociaciones, a algunas fundaciones, pero creo que siempre hay áreas de oportunidad y de trabajo en conjunto de ambos puntos, ¿no?
Creo yo, Banregio tiene un área de responsabilidad social y en esa área de responsabilidad social normalmente los casos en los que ha habido alguna relación también con alguna entidad, viene de un trabajo fuerte, de alguna manera de empatía de la organización por el banco y del banco por la organización. Nosotros, de alguna manera, hemos apoyado y tenemos de alguna manera lo que tiene un banco es relación también. O sea, no necesariamente la parte económica es una de las necesidades. Yo creo que de ese diálogo, primero para entender cuáles son aquellas necesidades, de alguna manera se puede trabajar en diferentes ámbitos, en diferentes aristas, a través del área de responsabilidad social, que es el área responsable o encargada de hacerlo. A partir de ese diálogo, pues se empiezan a identificar puntos de coincidencia y de alguna manera se puede trabajar en ellos. Bien. ¿Alguna más? Por acá. Yo, Adelante. ¿El yo nombre? tengo Antonio Ávila, de Líderes con Valor. Hasta el fondo ¿Quién el alumno está? nos permite verlo, pero ahí Ya, está. ya. Ahí está. Ya. Sí. Yo tenía una pregunta, porque estaba escuchando acá de, pues, cuando se empezaron a dar la oportunidad de tener en el banco el laboratorio de tecnología e innovación, y luego acá el comentario que hacen que es mejor rápido que perfecto, y luego el comentario de que es el enfoque en la ambición de qué es lo que quieres lograr y ser el mejor del mundo. Entonces, para el propósito de aprovechar tus recursos, porque los recursos a veces en cuestión de inversión y tiempo son finitos, desde un punto de 0 a 100 en crecimiento, ¿cuándo es recomendable punto de gastar tiempo y recursos en lo que es dejar lo que es la mejora continua para empezar a buscar maneras disruptivas en lo que es la innovación y procesos para poder, por ejemplo, dirás tú, lo empezamos desde el inicio, pero puede ser que no nos enfoquemos bien en lo que es nuestro producto y nuestro proceso de mejorar por estar buscando ya otras maneras de hacerlo, o a qué punto de que pues hacerlo así como va, o el enfoque. Entonces, ¿como en qué punto del crecimiento ustedes recomiendan que es más probable, que es bueno para utilizarse y se aprovecha el crecimiento eficiente? Yo, si me permite, creo que en la época inicial es cuando más necesidades hay. Y yo creo fervientemente en que las grandes necesidades generan las grandes innovaciones. Lo que tú puedes lograr hacer cuando tienes escasez, definitivamente va a ser muy superior de lo que tienes cuando estás satisfecho, cuando tienes la panza llena. Eso es lo que yo creo fundamentalmente. Yo recuerdo perfectamente bien ese inicio de Banregio. Hacíamos cosas bien extrañas. Nosotros, por ejemplo, le comprábamos los cajeros automáticos a un banco, ese banco que los había desechado como chatarra, los comprábamos nosotros y le hacíamos un reconstruido ahí a los cajeros automáticos, los poníamos como nuevos, tenemos un ojalatero ahí pintado, que pintaba y ojalateaba el cajero, técnicos que les cambiaban las bandas, y tenías un cajero nuevo, nomás que era modelo anterior, y comprábamos 4 por 1, 4 reconstruidos por lo que te costaba uno nuevo, y con eso empiezas a hacer el negocio, y después de que haces el negocio, pues finalmente los vas cambiando. La banca telefónica, pues fue comprar, yo fui por ella personalmente una tarjeta a Estados Unidos, una tarjeta que pusimos en un servidor, un software que trajimos de Holanda, una locutora, y empezamos a hacer la banca telefónica con lo más sencillo. A ver, tenemos que ser muy lean, muy esbeltos, muy ligeros, no cargar mucho equipaje. Esa ligereza de alguna manera al principio la tienes cuando estás empezando a crear una organización. Cuando pasa el tiempo, evidentemente eso ya no lo puedes sostener y viene la época en la que tienes que controlarlo. Y por eso es que tienes que cambiar la creatividad, la forma distinta de hacerlo por controles para mantener una operación estable. Y luego se puede, como quiera, romper esa camisa de fuerza, que fue lo que hicimos hace 5 años, que empezamos ese proceso hace 5 años. Pero ese proceso inicial en donde tú tienes esa capacidad de poder construir de forma ligera, con hambre, con muchas cosas, porque hay escasez, porque ahí es donde creo que puedes empezar a hacer, y que es de alguna manera un terreno más fértil para poder construir de forma innovadora cosas. Gracias, Demetrio. No sé, Jorge, Matías. ¿algo Yo nada más quisieran un agregar? apunte para decir que puede ser que también esté sobrevalorada esta decisión. La verdad es que en ocasiones se es disruptivo por querer verdaderamente generarle valor a tu cliente y por querer verdaderamente honrar tu propuesta de valor,
o porque te das cuenta que ya no funciona y tienes que cambiarla. Pero realmente no hay así como una decisión para decir es en este momento o es en otro. Ciertamente el arranque es brutal y te obliga a generar la innovación que nos compartía Demetrio, pero ya en el ongoing, ya en la operación estable, si lo quieres decir así, es más bien es una decisión de qué escala quieres tomar. Muchas veces las organizaciones que les va muy bien, llega el momento en donde dicen ya es tiempo de ir nacional o no. Me ha tocado en 2. Y tienes que innovar brutalmente. Simplemente la escala te lleva a procesos, a muchas cosas distintas, disruptivas. Entonces, tiene que ver, insisto, con tu ambición y con tu cliente. No hay de otra, o sea, no hay un timing. Bueno, con esa pregunta terminamos. Les pediría otro gran aplauso para nuestros panelistas. Gracias. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos el día de hoy, por movernos ahora sí que el piso, hacernos pensar, reflexionar. Y era un momento clave en el Congreso de Andamos, porque ayer escuchábamos muchas metodologías, pero era importante también escuchar la experiencia ya de empresas, de cómo viven la innovación día a día. Entonces, muchísimas gracias. Les pedimos que pues nada más se tomen una foto y les agradecemos enormemente. Gracias.